¿Qué tal? Buenos días, ante todo. Muchas gracias, Bella Flor, por la invitación y por la presentación. Mi nombre es Sergio Massino, yo soy ingeniero en alimentos, trabajo en la Universidad de Luján, acá en Argentina, y me he volcado en unos cuantos años de trayectoria en todo lo que es la industria láctea, ¿sí? Tanto de la parte de la elaboración de quesos como de dulce de leche. Particularmente en dulce de leche también formo parte desde hace casi 15 años de un grupo de jurados de evaluación sensorial de dulce de leche que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario acá en la provincia de Buenos Aires, con lo cual participo activamente en los distintos concursos de evaluación sensorial de dulce de leche, además de los de quesos. Así que bueno, también agradecer que se hayan conectado en este horario. Para mí es un poquitito más tarde, ya el mediodía hora argentina, así que espero sinceramente poder brindar un poco, estar a la altura de las necesidades de ustedes y poder evacuar algunas dudas que puedan surgir en el tema de dulce de leche. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Le cedo el micrófono nada más para recordarles que como lo hacemos en otras dinámicas, las preguntas y respuestas se hacen en esta sección, ya sea en Zoom o a través de los comentarios de Facebook, y al final de la exposición del señor Máximo vamos a aclarar todas las consultas posibles. Le cedo el micrófono y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. Entonces, y acá estamos. Lo único que pido por las dudas es la confirmación de que se ve correctamente y comenzamos. Perfecto, por las dudas. Uno con la pandemia se ha acostumbrado siempre, nos hemos adaptado a tener que dar clases en este formato en algún momento y siempre consultar por las dudas antes de comenzar. Bueno, como les comentaba y como estaba el título de la presentación, la idea es hablar un poco del procesamiento del dulce de leche y poder relacionar algunas características sensoriales del dulce de leche con ese procesamiento y o con algunos defectos que pueden surgir durante la elaboración. Inicialmente, mostrar un poquitito, yo tuve la oportunidad de estar en dos oportunidades en Costa Rica, trabajando con gente de la Universidad de Costa Rica, del CITA, y conociendo, por supuesto, su cultura, sus paisajes, sus ricos platos, y ante todo y principalmente su buena gente, ¿sí? Entonces no quería dejar de resaltarlo por acá ahora que tuve la oportunidad. Si nos metemos de lleno en el tema del proceso de la elaboración, podemos ver, o sea, ya en el tema del dulce de leche, podemos ver que se denomina de distintas formas en distintos países. Acá en Argentina se llama dulce de leche, como entiendo también en Costa Rica, se llama también en Uruguay, en Panamá. Arequipe en Colombia y en Venezuela, manjar en Chile y Ecuador, o manjar blanco, el maja blanco en Bolivia, cajeta en México y en algunos otros países de Centroamérica. Si bien las características del dulce en general pueden sufrir un poco de algunas diferencias, la base del producto es la misma. Ahora tengo que hacer un poco una presentación antes de meternos en el proceso. Necesito sí o sí hacer un poco una presentación de algunas cuestiones asociadas a definiciones y materias primas, ¿sí? Para esto yo me voy a regir por lo que conocemos como el Código Alimentario Argentino, que es la legislación argentina que toma base del Mercosur, para poder tener un elemento de base, y después podremos charlar algunas cuestiones y modificaciones asociadas a algunas características en otros países. Básicamente la definición del dulce de leche es un producto obtenido por concentración y acción del calor, o sea, evaporamos agua y acción del calor, que puede ser a presión normal o reducida, de la leche o leche reconstituida, o sea, podemos utilizar leche fluida o leche en polvo, sin adición de sólidos propios de origen lácteo y o crema, y adicionado de sacarosa, o sea, azúcar, que a su vez esta puede estar parcialmente sustituida o no por monosacáridos o disacáridos.
y con o sin adición de otras sustancias alimenticias. ¿Sí? Dentro de los tipos de dulce de leche vamos a encontrar el dulce de la gama de los dulces de leche familiar, el clásico, que es el que llega a las góndolas de la mayoría de los consumidores, el repostero, que es el que utilizamos cuando queremos justamente realizar algún producto de repostería, tortas. Bueno, acá, como comentaba recién Bellaflor, en Argentina está muy generalizado el uso y el consumo del dulce de leche. De hecho, en Argentina se consume alrededor de 3 kilos de dulce de leche por habitante por año, que es bastante. Es uno de los países que más consume, aunque el que más consume es Uruguay, que está cerca de los 3,5 kilos. Podemos tener dulce de leche con agregados, ¿sí? Hay dulce de leche con nuez, dulce de leche con chocolate, etc. O reducido en calorías, que en alguna época en las góndolas se había popularizado, hoy por hoy queda algunas marcas, pero no ocupa mucho espacio en la góndola. Y después tenemos los dulces de leche tipo industrial. Y acá vamos a encontrar el alfajorero, ¿sí? El dulce de leche que va para los alfajores. Imagínense que, por lo menos acá en Argentina, se producen alrededor de 10 millones de alfajores diarios. El consumo del producto alfajor, ¿sí? Que son esas dos tapas con dulce de leche en el medio, como forma general, es muy masivo. Después tenemos repostero o panadero, de uso industrial, el dulce de leche heladero para la elaboración del helado dulce de leche, que tiene características muy distintas, y o reducido en calorías. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para elaborar dulce de leche? Bueno, obviamente, leche o leche reconstituida, sacarosa, en nuestro caso el código indica cuál es el máximo que se puede utilizar, 30 kilos cada 100 litros de leche. Y como ingredientes opcionales podemos agregarle crema, sólidos de origen lácteo, y estos monodisacáridos, ¿sí? Lo que le llamamos la glucosa, que se utiliza normalmente jarabe de glucosa o algunos jarabes mezclas, en un máximo de un reemplazo de esta sacarosa en un 40%. Se le puede agregar almidón o almidones modificados, en una proporción no mayor al 0,5%, y los ingredientes que decíamos para los que son con agregados. Los aditivos permitidos, conservantes, en el código está la lista de los aditivos que se pueden utilizar, aromatizantes y saborizantes, pero solo, el caso de saborizantes, solo para dulce de leche tipo heladero, espesantes o estabilizantes para repostero o heladero, y colorantes solo para el dulce de leche heladero. Y los coadyuvantes tecnológicos, esos aditivos que vamos a utilizar para alguna función tecnológica, son la lactasa y los agentes de neutralización. En la composición y requisitos, vamos a hacer de vuelta, voy a pasar un poco rápido toda esta primera parte. El Código Alimentario Argentino es uno de los pocos productos que brinda algunas características sensoriales, entonces nos va a decir que es de consistencia cremosa o pastosa, sin cristales perceptibles, con lo cual no debería tener cristales en el caso del dulce de leche. De color castaño acaramelado, proveniente de la reacción de Maillard, que es la reacción química que genera ese color y sabor característico en el dulce. Sabor y olor dulce característico. Tenemos las características físico-químicas, ¿sí? Que estamos hablando de una humedad máxima del 30%, o sea, 70% de sólidos mínimos, una materia grasa que va a rondar entre el 6 y el 9%, y proteínas mínimo 5%. Estos valores están asociados a buscar un dulce de leche lo más genuino posible. Algunos criterios macroscópicos, que es ausencia de impurezas o elementos extraños. Los criterios microbiológicos son bastante laxos, podríamos decirlo de alguna forma, ya que el dulce de leche es un producto muy noble desde el punto de vista microbiológico. Al tener el agua muy ligada con la composición, con la propia composición del dulce, no está disponible para los microorganismos, le cuesta mucho, con lo cual es muy difícil ese crecimiento de microorganismos. Y fíjense el código, en el caso de Argentina,
pide análisis de Staphylococcus coagulasa positiva, que este es un microorganismo que normalmente está en la mucosa de las personas, con lo cual nos puede dar un indicio de problemas de contaminación por personal, y hongos y levaduras, que tiene que ver con posible contaminación ambiental en el proceso de elaboración. Si nos metemos un poquitito en las materias primas, vamos a ver que obviamente tenemos a la leche. Si estamos en la Cámara de Productores Lecheros, todos van a conocer esta materia prima, así que no voy a ahondar demasiado, pero solo algunas características importantes desde el punto de vista de la elaboración del dulce. Estos son los requisitos para la leche cruda en el caso de Argentina, ¿sí? Acá hay un punto importante: trabajar con una leche con una acidez menor a 0,18 gramos de ácido láctico cada 100 mililitros, o 18 grados Dornick, que nos da un poco un indicio de la calidad microbiológica de esa leche. Un mínimo de materia grasa del 3%, y un mínimo extracto seco no graso de 3,2%. Esto es para leche cruda. En cuanto a células somáticas, seguimos hablando de leche cruda, un máximo de 400.000 células somáticas por mililitro, por centímetro cúbico. Este punto es importante desde el punto de vista no tanto tecnológico, pero sí desde la sanidad. Todos conocemos seguramente que el contenido de células somáticas está asociado a enfermedades del rodeo, y a mastitis principalmente, y esas enfermedades de rodeo, esas mastitis, están asociadas a la utilización de antibióticos para su tratamiento y a la posible aparición de antibióticos en leche por un mal manejo del rodeo. Entonces, ¿por qué es importante? Y porque a nivel industrial, tecnológicamente, esa presencia de antibióticos no afecta a la elaboración del dulce de leche, y en muchos casos, acá pasa en Argentina, que cuando uno detecta que tiene una leche con antibióticos porque quiere hacer yogur y no le fermenta, quiere hacer queso y tiene problemas de fermentación, dice, bueno, ¿qué hacemos? En vez de rechazarla y solucionar el problema de raíz, hagamos dulce de leche que al dulce de leche no le afecta tecnológicamente. ¿A quién le va a afectar eso? A nosotros, los consumidores. Por eso es importante tenerlo presente. El recuento de células totales, ¿sí? De mesófilos totales, hasta el límite para la calidad de vuelta de higiénica o sanitaria del ambiente, del tambo, del ordeñe, y a las condiciones de conservación en cuanto a la temperatura. Esta leche va a tener una determinada composición proteica, donde las caseínas es obviamente la proteína mayoritaria, y estas caseínas forman lo que conocemos como las micelas de caseína. De acá, ¿qué es lo importante para nosotros en la elaboración de dulce de leche? Es importante que en el proceso de evaporación, la deshidratación de estas micelas de caseína sea lo más paulatina posible, ¿sí? Para evitar una deshidratación agresiva y que eso termine generando, y que eso termine generando una contracción de la proteína y una precipitación de esa proteína. En el dulce, ¿qué nos va a terminar dando? Un dulce áspero, rugoso, por esa precipitación de la proteína. En cuanto a la grasa láctea, ¿sí? Acá vemos los componentes que podemos tener en la grasa láctea, y sabemos que esa grasa va a estar en forma de glóbulo graso. En este glóbulo graso vamos a tener normalmente internamente la grasa más líquida, o sea, la de menor punto de fusión, y externamente la grasa más sólida. Desde el punto de vista del dulce de leche, esto también es bastante importante. Uno lo que busca durante todo el proceso de elaboración es que el glóbulo graso mantenerlo lo más íntegro posible, dañarlo lo menos posible. ¿Por qué? Porque si no, al romper el glóbulo graso, se libera esta grasa líquida, esta fracción de menor punto de fusión,
y lo que vamos a tener son dos problemas. Por un lado, una pátina grasosa en la superficie del dulce, que se llama velado, lo vamos a ver al final cuando veamos los temas sensoriales. Pero además, según la composición de esta fracción líquida, ese dulce queda más expuesta a procesos de rancidez y de enranciamiento, generando defectos sensoriales graves en el dulce de leche. Siguiendo con el tema de las materias primas, vamos a encontrar los azúcares que vamos a utilizar, ¿sí? La sacarosa. En Argentina lo que se utiliza es el azúcar de caña. Obviamente acá tiene un papel importante por el sabor dulce propio del azúcar y en los procesos de caramelización con el color, textura y flavor. El jarabe de glucosa, como les comentaba antes, se utiliza también en la elaboración del dulce. Puede ser, en realidad, se utiliza jarabes de glucosa que tienen distintos polisacáridos. Lo que le da el jarabe, por un lado, le agrega brillo al producto, en superficie que sea un producto brilloso, y además ayuda a regular la velocidad de cristalización con respecto a la proporción con la sacarosa. Y a su vez, el jarabe de glucosa tiene un poder endulzante menor que la sacarosa, entonces de esa forma evitamos que el dulce de leche sea muy agresivo en boca, ¿sí? En cuanto al dulzor. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en estos temas de dulces en Europa, y uno de los uno de los temas que ha hecho que por ahí en Europa no sea un producto todavía muy, muy buscado, es que la gente lo siente muy dulce, excesivamente dulce. Bueno, el jarabe de glucosa ayuda a regular un poco ese nivel de dulzor que va a tener el dulce de leche. Y dextrosa, ¿sí? La dextrosa, ya estamos hablando de la dextrosa pura, ¿sí? Monohidratada, se utiliza para darle color, pero solamente acá en Argentina, a lo sumo en lo que es dulce de leche heladera. Entre los agentes de neutralización permitidos, que ya vamos a ver para qué, podemos utilizar bicarbonato de sodio, hidróxido de calcio e hidróxido de sodio. En este tema lo importante es poder encontrar agentes de neutralización grado alimenticio, ¿sí? Porque obviamente va a estar dentro de un producto alimenticio. ¿Para qué vamos a utilizar estos agentes de neutralización? Para aumentar el pH de la leche, ¿sí? Que el pH de la leche puede estar entre 6,7 y 6,8. ¿Qué hacemos al aumentar el pH de la leche? Favorecemos la reacción de Maillard, necesaria para obtener esas características sensoriales del dulce de leche, y evitamos o reducimos la acidificación durante la concentración. Después tenemos un listado de estabilizantes o espesantes permitidos. Esto, recuerden, es en base a la legislación argentina, y la concentración máxima a utilizar para los dulces de leche tipo repostero. ¿Cómo se da estas características sensoriales en el dulce? Bueno, se dan principalmente por lo que se llama el pardeamiento no enzimático o la reacción de Maillard. Esta reacción se produce entre azúcares reductores y aminoácidos libres. Estos aminoácidos son los componentes de las proteínas, son los ladrillitos con los cuales se conforman las proteínas. Y si divide en 4 etapas, no importa en realidad, yo se las dejo acá como material, son las reacciones químicas que generan esta reacción. Lo importante en realidad de esto es que cada etapa tiene condiciones específicas para mejorar la velocidad en cada etapa, ¿sí? Entre ellas, condiciones de pH distintos, ¿sí? Pero en el global vamos a ver que con un pH levemente superior a 7,
logramos una buena relación para obtener esta reacción de Maillard. Por eso es que neutralizamos la leche con los agentes neutralizantes, como les mostrábamos antes. Acá en Argentina decíamos que el típico dulce de leche bien casero es leche, azúcar y bicarbonato. ¿Sí? Uno encuentra una receta en un libro de cocina para hacer en su casa y es leche, azúcar y bicarbonato. El bicarbonato es el neutralizante que lo que va a hacer es favorecer la reacción de Maillard. ¿Qué factores influyen? Bueno, la naturaleza del azúcar, de este azúcar reductor que yo les comentaba antes, ¿sí? En donde las pentosas, que son azúcares de 5 carbonos, son los más reactivos, ¿sí? Normalmente no están presentes. Le siguen a las hexosas, los disacáridos como la lactosa son menos reactivos, y la sacarosa no es un azúcar reductor, por ende no reacciona. Esto es importante porque a veces uno cree que le agrega el azúcar o la sacarosa para la reacción de Maillard y en realidad la sacarosa como tal no reacciona. La temperatura es otro factor importante en la reacción de Maillard, ¿sí? A mayor temperatura, mayor es la velocidad de la reacción de Maillard. Y el pH, ¿sí? Como decíamos, cada etapa tiene un pH óptimo diferente, pero está probado que con valores ligeramente superiores a 7, la velocidad de reacción aumenta. El otro de los factores que influye a la hora de la característica sensorial del producto final es la caramelización, ¿sí? En donde lo que se busca es la pirólisis, ¿sí? La ruptura del azúcar presente en esa mezcla que estamos cocinando, ¿sí? Entonces por encima de 120 grados se da esta pirólisis y se terminan dando algunos productos de degradación con un color y un sabor particular que es caramelo. Esto contribuye, junto con la reacción de Maillard, son los dos factores que contribuyen específicamente a el sabor y el color del dulce de leche. Ahora sí, esta primera parte, perdonen si fue un poco rápido, pero la idea era tener ese pantallazo global para poder meternos en el diagrama de flujo y después en las características sensoriales del producto. Si vemos un diagrama de flujo de proceso convencional, vamos a tener el recibo de leche, la recepción, estandarizado, ¿sí? O sea, esto significa opcionalmente la incorporación de materia grasa. ¿Se acuerdan que el dulce tenía entre 6 y 9? Debería tener, y uno, bueno, según el valor que quisiera en el producto final, podemos tener que agregar un porcentaje de materia grasa, láctea, por supuesto. En el caso de la legislación argentina es lo que está permitido. Hidrólisis, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, un par de transparencias más adelante. La neutralización, como comentábamos recién, normalmente el proceso de neutralización es neutralizar lo que se llama la acidez desarrollada de la leche y llevarla a valores de 12-13 grados Dórnica. Agregaremos la formulación, el azúcar, algún aditivo que esté en nuestro producto, bombeo, filtrado. Acá hacemos un bombeo de esa mezcla hacia la paila de elaboración y ahí lo filtramos, normalmente con una malla de 50 micrones, para retener cualquier partícula extraña que pueda venir externa de las incorporaciones o del mismo proceso. Después tendremos la concentración. Acá va a depender un poco de la tecnología de elaboración, pero podríamos decir que lo que tenemos que hacer es concentrar el producto hasta aproximadamente 68 grados Brix, que es una medida, no sé si están familiarizados, pero es una medida de la concentración de azúcares presentes, ¿sí? Y previo más o menos a los 60-62 Brix, le agregamos opcionalmente el jarabe de glucosa. Filtramos nuevamente porque vamos a sacar este producto y lo vamos a pasar a la paila de enfriado,
Entonces, en ese transporte filtramos nuevamente con una malla de 500 micrones, y acá lo que vamos a hacer es principalmente retener, por ejemplo, alguna partícula quemada que se haya dado durante el proceso de concentración. Enfriamos, opcionalmente le podemos agregar vainillina, enfriamos hasta 70, 75 grados. Opcionalmente se puede homogenizar el dulce de leche. Realmente las características sensoriales de un dulce de leche homogenizado se exaltan muchísimo. El gran inconveniente es que el equipamiento para poder homogenizar, o sea, el homogenizador es un equipo muy costoso. Acá en Argentina, la pyme que elabora dulce de leche normalmente no tiene equipo para homogenizar. La gran industria sí, y alguna pyme más bien mediana a grande, por ahí ya pudo acceder a tener un homogenizador. Después se realiza el llenado de los envases, con lo cual el envase va a tener un tratamiento, un acondicionamiento según el tipo de material de envase, si es un envase plástico, si es un envase de vidrio. Llenamos los envases, el tapado, y tendremos un acondicionamiento de la tapa, según el tipo de tapa que vayamos a utilizar. En estos casos es donde se puede hacer, por ejemplo, un rociado superficial con una solución de sorbato para favorecer la conservación en superficie. Y por último, ya tendríamos el codificado, el enfriado, etiquetado, embalado y almacenamiento del producto. En cuanto a las tecnologías de elaboración, tenemos normalmente 3 grandes grupos. Lo que utiliza la microempresa, la pequeña empresa y hasta la mediana empresa son el sistema de paila abierta. El sistema de paila abierta consta en un tanque de mezcla, donde vamos a incorporar leche, azúcar, bicarbonato, se precalienta esa mezcla, se bombea 1/3 del volumen a la paila, y el resto a un tanquecito pulmón que, por la técnica que se denomina de goteo, se va incorporando a la paila. Entonces, ¿cómo es el proceso? Se agrega 1/3 del volumen, se comienza a calentar, se miden los grados Brix. Cuando llega a 50 Brix, aproximadamente, cada dulcero y cada industria tiene sus detalles, cuando llega a 50 Brix, se comienza a agregar esta mezcla, los otros 2/3 restantes, y se van midiendo los Brix y se regula el agregado de la mezcla en función de mantener los Brix, esos 50 Brix, durante toda la carga. Una vez que termina toda la carga, se termina de concentrar hasta el punto final, se bombea, se filtra, va al tanque de enfriador y después al envasado. Acá voy a hacer una pequeña parate en la presentación y mostrarles. Yo les comentaba que trabajo acá en la Universidad de Luján, soy docente, pero además soy el director de una planta piloto que tiene la universidad, en donde tenemos y hacemos una producción de dulce de leche. Entonces les quería mostrar este sistema, se los muestro con fotos propias de la planta. ¿Sí? Acá vamos a ver que tenemos la paila dulcera. Esta paila está dentro de las que se conocen como paila abierta, si bien está tapada por una cuestión de higiene, y tiene una extracción forzada. Acá tiene un extractor para retirar los vaos, los propios vapores que se van formando. Este que está acá es el tanque de mezcla. Acá se prepara esa mezcla inicial y después se bombea el producto a este que es el tanquecito de goteo. Ahí les muestro un poco más de cerca la paila. ¿Sí? Hasta acá es el encamisado por donde pasa vapor. Y lo que le llamamos el cuello de la paila, que es bastante alto porque el producto, cuando está en ebullición, genera espuma, entonces tenemos que absorber esa espuma y que no se caiga. El sistema de agitación, tipo ancla, que te lo voy a mostrar, acá está. Acá está el sistema interno de agitación, con ancla y con tipo ancla y con raspadores para raspar toda la superficie interna de calefacción. Y acá está vista desde la parte de atrás. Después se ve acá el manómetro para la presión de vapor
y la descarga. Lo que tenemos acá, este equipo es una bomba que lo que permite es la recirculación del producto para la correcta disolución y además el agregado de los polvos al equipo. Entonces, por ejemplo, si yo le agrego leche en polvo, se la voy a agregar acá. Por el efecto que genera la circulación de líquidos por acá, me va a ir tomando esa leche en polvo y la va a ir incorporando a la mezcla. Si le agrego el azúcar, se lo agrego acá. Bueno, y acá tenemos nuevamente el esquema completo. Vamos a volver a nuestra presentación. Espero que vengamos bien hasta ahora. Esto de no poder ver a nadie es un poco incómodo a veces. Bien. Bien con la charla, muy interesante. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Bellaflor. Entonces, acá tenemos, dijimos, el sistema de paila abierta. Acá en Argentina particularmente, todas las pymes, pequeñas y microempresas trabajan con este tipo de tecnología. E incluso algunas grandes, ¿sí? Porque el producto final tiene que ver con la tecnología de elaboración. De hecho, la industria que genera el dulce de leche más vendido a nivel familiar acá en Argentina usa este tipo de tecnología, ¿sí? De paila abierta. Después podemos tener un sistema combinado. El sistema combinado es la realización de esa mezcla que mostrábamos antes y una primera evaporación con un evaporador al vacío, normalmente hasta alcanzar 24-28% de sólidos. Y después terminamos finalmente el dulce en paila abierta hasta la concentración final. Según el valor final al que alcancemos en el evaporador, lo que nos puede pasar es que nos quede un dulce clarito, que le falte color por estas reacciones que nosotros contábamos antes que se necesitaban, que requerían temperatura. Entonces a veces lo que se hace es se incorpora un coloreador, que es un intercambiador de calor tubular, que eleva la temperatura de esa mezcla. Una vez que pasa, la enfría hasta 55 grados, se genera un proceso de evaporación flash y va al tanque de evaporación al vacío, ¿sí? al equipo de tipo falling film. Una vez que está el dulce final, termina el mismo proceso como el anterior. Acá se da un poco de ahorro de energía asociado a la utilización del evaporador al vacío, y las características del producto son un poco más homogéneas. Algunos empiezan a decir que el dulce empieza a perder como un poco de identidad a dulce de leche. Y si dijéramos eso, la tercera tecnología, bueno, acá teníamos, perdón, en el sistema combinado, los evaporadores de tipo falling film, y otra alternativa, otra alternativa no muy utilizada, pero que es posible, en vez de utilizar evaporadores falling film, utilizar concentración por membrana, o sea, ósmosis inversa, de esa mezcla. Y la tercera tecnología es el sistema totalmente continuo, ¿sí? Utilizar evaporadores al vacío e ir evaporando hasta la concentración final del dulce. En esos casos, sí o sí se requiere la utilización de un coloreador, porque acá al trabajar al vacío, concentramos a temperaturas por debajo de 100 grados. Entonces, el producto no alcanza la temperatura suficiente como para dar estas reacciones que estamos deseando en el dulce de leche. Y acá vemos un coloreador, ¿sí? Donde se genera la caramelización de la mezcla, este intercambiador tubular, y nuevamente el evaporador falling film hasta el punto final. En cuanto a la cristalización, permiso, que les comentaba yo al principio, cuando vimos las materias primas, seguramente si han consumido dulce de leche, es posible que alguna vez se hayan encontrado con cristales de azúcar en el dulce. En Argentina eso es un defecto sensorial. De hecho, el Código Alimentario decía sin cristales perceptibles. ¿Y por qué se da eso?
Recordamos que el dulce de leche tiene que tener 70% de sólidos, o sea, 30% de humedad máximo. Esta humedad final que tiene el dulce, muy ligada a la estructura, tiene que mantener en solución los azúcares agregados y la lactosa propia de la leche, que la lactosa en la leche está en una proporción de por arriba del 4%. El problema es que la lactosa tiene una muy baja solubilidad. Fíjense si vemos un cuadro de sacarosa y lactosa en función de la temperatura, a 20 grados, que sería una temperatura de conservación normal del dulce de leche, fíjense que la lactosa es 10 veces menos soluble que la sacarosa, o al revés, ¿no? La sacarosa es 10 veces más soluble. ¿Esto qué genera? Y bueno, genera que esta lactosa puede cristalizar. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a cristalizar estos cristales de lactosa que sirven después de núcleo para los cristales de sacarosa. Y si uno lo deja el dulce, lo prueba y termina sintiendo que como si fuera un dulce de leche con azúcar mezclado, ¿sí? Entonces, industrialmente, esto pasa obviamente en el tiempo, industrialmente lo que se hace es hidrolizar una parte de la lactosa, romper esa lactosa. ¿Con qué? Con una enzima que se llama la beta-galactosidasa, es lo que más está utilizada a nivel comercial, y se agrega a la leche para romper la lactosa y disminuir esta posibilidad de formación de cristales. Y ya que estamos ahora sí hablando de los cristales, vamos a ver características sensoriales. Normalmente uno puede definir descriptores para apariencia, textura y sabor y aroma. Entonces, si vemos apariencia, podríamos encontrarnos un dulce muy claro o muy oscuro, un dulce con un color no uniforme, alterado. Acá yo les voy a traer les muestro algunas fotos que son muestras preparadas. En este caso de color no uniforme o alterado, implica la presencia de manchas o vetas de diferente color. Acá está, espero que se vea bien por parte de ustedes, muy exagerado la diferencia de color. Puede darse, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene una pyme con varias pailas dulceras, y lo recomendable es que esas pailas dulceras después junten en un mismo colector enfriador. ¿Para qué? Porque cada paila siempre tiene alguna pequeña variación entre paila y paila, por ejemplo de color. Entonces, si utilizamos un mismo tanque enfriador, vamos a homogeneizar esos distintos, vamos a disminuir las variaciones. Si no lo tenemos, a veces podemos encontrarnos en esa mezcla, ¿sí?, un dulce de leche con vetas de distinto color. El velado, que yo les comentaba antes, que es como esa pátina grasosa que se ve en superficie, que son esas microgotas de grasa láctea, que se originaba principalmente por este exceso de manipulación o de agresión hacia la grasa láctea, que uno tenía que mantener el glóbulo graso lo más intacto posible. ¿Cómo lo hacemos tecnológicamente? Bueno, tratando de, según las posibilidades, bombear lo menos posible la leche. En muchos casos es, no sé, un bombeo a un tanque superior y después ir haciendo descargas por gravedad para disminuir esa bomba, no sometiendo esa leche a otros procesos. Acá en algunas fábricas lo que se hace es el suero de la elaboración del queso, se lo pasa por una desnatadora y la materia grasa que se obtiene del desnatado del suero se utiliza para compensar grasa para hacer dulce de leche. El problema es que esa grasa tiene dos grandes problemas. Por un lado, ya todos esos tratamientos mecánicos le han ido rompiendo el glóbulo graso, ¿sí?, pero además viene de una elaboración de queso, donde uno generalmente agrega o se desarrollan fermentos, microorganismos propios para la elaboración del queso, y eso suele dar en el dulce de leche un sabor muy agresivo, principalmente tipo rancio. De hecho, a nosotros nos ha tocado muchas veces en concurso que el dulce de leche tiene olor a queso, básicamente.
Eso suele estar dado por la utilización de esta grasa del desnatado del suero de quesería. Podemos tener falta de brillo. Fíjense, un dulce de leche, si lo quisiéramos ver de tipo ideal, desde el punto de vista sensorial, el dulce de leche es un fluido, con lo cual la temperatura ambiente, y dejándolo en reposo, debería ser totalmente liso y brilloso en superficie, o sea, y brilloso. Rugoso, acá tenemos un ejemplo de un dulce de leche liso y un dulce de leche rugoso. Generalmente este defecto está asociado a, esto sería en caso de un dulce de leche tipo familiar, ¿sí? Que no está permitido el agregado de estabilizantes. En este, cuando uno encuentra dulces de este tipo, puede ser que esté asociado a una agresividad en la paila, a querer apurar en la paila al dulce. Entonces, como les decía yo antes, se deshidratan rápidamente las proteínas, se contraen, precipitan y generan esta aspereza o estos grumos, o también puede ser por la utilización de algún espesante para el dulce de leche familiar no permitido. Puntos negros, entonces se hace un extendido del dulce sobre una placa y por ejemplo acá vemos presencia de estos puntos negros o partículas quemadas normalmente asociados a la paila o al proceso de elaboración y por ahí a un inadecuado o falta de filtración previo a la salida del dulce. En lo que es textura manual, podemos evaluar si el dulce de leche es muy blando o es muy duro, comparándolo siempre contra un patrón del dulce de leche ideal, que no lo comenté antes, pero para nosotros ese patrón del dulce de leche ideal es un dulce de leche lo más genuino posible, o sea, dentro de los límites del código, y un dulce de leche elaborado exclusivamente con leche, azúcar, bicarbonato, y con esa posibilidad de reemplazo de azúcar con jarabe de glucosa. Después tenemos los dulces de leche que pueden ser filantes. El dulce de leche filante, que es este caso, ¿sí? El término filante está asociado con la capacidad de liga y de formación de hilos. En realidad el dulce de leche no debería ser filante. Acá tenemos un corte de un dulce de leche de tipo ideal, ¿sí? Lo que se hace es esta cucharita, la comprime contra el dulce, la levanta y se genera este corte. Mientras que si el dulce de leche es filante, cuando la levanta se generan estos hilos, ¿sí? que le pueden quedar al dulce. Normalmente esto está asociado a un exceso de glucosa, utilización de exceso de glucosa, o dulces que están mucho tiempo en paila. Un dulce de leche normal en paila suele tener un tiempo de entre 3 y 3 horas y media de proceso. Por ahí, si hacemos muy lento y muy paulatino, suelen darse estos procesos de dulce de leche filante. Textura manual, la presencia de grumos o partículas que pueden quedar en el dulce, ¿sí? Pueden ser proteínas lácteas, a veces algunos gelificantes. La untabilidad, esto se hace una prueba de untabilidad sobre una placa, pensando en que un consumidor, cualquier persona, más allá de poder comerse el dulce de leche a cucharadas, lo va a querer untar sobre una galletita, por ejemplo, para comérselo, y ese dulce de leche tiene que ser fácilmente untable. Y si ya nos metemos en la textura bucal, podemos encontrarnos con dulce de leches harinosos. Ponemos una porción de dulce en boca, lo movemos en la boca, movemos entre la lengua y el paladar y empezamos a sentir una sensación tizosa en la boca. Normalmente eso asociado a la utilización de algún espesante, por ejemplo almidones, que no terminan de integrarse correctamente o de hidratarse correctamente y después terminan siendo perceptibles en boca. La presencia de cristales, que como les dije antes, ya el cristal ahora daña, raya, cuando lo ponemos en boca,
y es un defecto que el Código Alimentario dice que no debe tener cristales. La adhesividad al paladar, ¿sí? A veces tenemos dulce de leche que nosotros nos ponemos una porción de dulce en la boca, lo aplastamos contra el paladar, después con la lengua intentamos removerlo y nos vemos como que va quedando adherido. Ahí puede tener dos motivos: la utilización de algún espesante o estabilizante para los familiares no permitidos, y en algunos casos la utilización de otra grasa que sea láctea en la elaboración del dulce, ¿sí? Utilizar grasa bovina como reemplazo de la grasa láctea por una cuestión de costos, nos termina quedando en la boca una sensación grasosa que, si fuera grasa láctea, por los puntos de fusión debería disolverse rápidamente. Y en cuanto a sabor y aroma, para ya ir terminando, podemos tener que el dulce puede ser poco dulce, exceso de jarabe de glucosa. Podemos tener dulces salados, ¿sí? Acá asociado muchas veces a las sales que utilizamos para neutralizar. Cuando la leche viene muy ácida y la queremos utilizar igual, ¿sí? Con un valor alto de acidez y la queremos utilizar igual, hay que utilizar mucho neutralizante, y esas sales después terminan dando una sensación salada en boca. Ácido por el ácido láctico. Caramelo, un exceso de caramelización, que esto después puede llevar a quemado, ¿sí? Por esos azúcares desnaturalizados, y eso suele llevar a amargo. Sabores metálicos, eso a veces se da. Por ejemplo, acá todavía uno encuentra pymes que la paila, para ayudar al raspado interno en el ancla, además de esos raspadores que tienen, que son de un material normalmente tipo teflón, apto para alimentos, les colocan una cadena, un tramo de cadena, para que raspe más la superficie interna y no se pegue el dulce. Ahora, si esa cadena, no usamos una cadena de acero inoxidable y usamos una cadena de hierro, lo más probable es que le termine aportando al dulce un sabor metálico. Sabor a plástico o cartón, esto normalmente aportado por el envase que estemos utilizando y según el tipo de envase. A queso rancio, como dijimos antes, algo asociado a la degradación de grasas y proteínas, o a la utilización de esa grasa del desnatado de suero. Esto no debería estar. Agresividad residual, que es esa, digamos, esa sensación muy compleja que es como irritante. Es lo que uno obliga, que cuando come a veces este tipo de productos, obliga a hacer a limpiar la garganta. Eso un buen dulce no debería tener, porque el dulce de leche sensorialmente me tiene que invitar a seguir comiendo dulce de leche. Y a productos químicos, que puede estar asociado a la presencia, ¿sí?, de algún agente de limpieza, un desinfectante que no haya quedado adecuadamente procesado durante la etapa de limpieza de un proceso, ¿sí?, de un proceso de elaboración. Creo que si bien me pasé unos minutitos y estuve un poco acelerado, se habrán dado cuenta, la idea era poder tener este pantallazo completo y que les quede en la presentación el material. Claro y conciso, es un tema muy amplio porque vienen procesos de industrialización, de comercialización, de calidad, como usted mencionaba. Uno no quiere un dulce de leche que tenga trocitos de glucosa ahí, que nos Claro. quite esa experiencia sensorial. Pero bueno, es parte de los temas que vamos a ir desarrollando y que yo sé que tenemos mucho por trabajar. El tema de darle valor agregado a los productos lácteos y en especial como tipo de dulce de leche, a los que somos un poco más dulceros, es un tema interesante, es un mercado en crecimiento y me parece a mí que es algo que podemos ampliar y analizar. Así es que invitadísimos todos a hacer sus consultas, a hacer sus preguntas y a hacer sugerencias para que en una siguiente cita con don Sergio podamos desarrollar otros aspectos interesantes. Tomemos en cuenta y seamos claros de que él está hablando de máquinas y equipos un poco más industrializados, pero la ventaja de los lácteos y la versatilidad de los lácteos es que podemos hacerlos a pequeña escala también. Entonces no hay que perder miedo a innovar. Me viene muy bien el comentario. Yo he estado acá asesorando a más de una
microemprendimiento donde el dulce de leche lo hacen con olla, y lo que hacíamos era adaptar, digamos, en la olla hacían la calefacción, le poníamos una plancha de amianto abajo para que el fuego sea lo más parejo posible, y arriba adaptamos un soporte con un balde, con una canillita, y con eso se hacía el proceso de goteo, y tecnológicamente se hacía el mismo proceso que el de paila abierta, solo que con una olla y con un tanquecito arriba. También acá hay varios elaboradores de equipamiento que hacen pailitas chicas de 20, 50 litros, como mucho, con baño de aceite como forma de calefacción, justamente para evitar la necesidad de tener que tener una caldera para generar vapor, etc. Con lo cual es un producto, como vos decías, que se puede realizar a muy baja escala. Claro, claro. Eso es lo bueno de los lácteos. Yo creo que es una industria que siempre nos va a dar cosas para innovar y curiosidades que podamos desarrollar. Saludamos a quienes nos siguen en redes sociales y nos siguen por la plataforma Zoom, a don Alfonso Beita, doña María Luisa Alfaro, que se conectaron por medio de Facebook. Y acá ya en el Zoom, don Máximo, ya tengo varias preguntas. Bueno, un saludo a doña Mariana Cortés, dice excelente charla, don Sergio. Ella también Muchas pregunta, gracias. ¿cuál puede ser el costo de estos equipos pensando en una capacidad de 20, 50 litros en los que hay en Argentina? No son costos muy elevados. No tengo ahora justo una relación, porque encima hoy hablar de precios, acá en Argentina estamos bastante complicados, pero no son, realmente para capacidades bajas no son costos muy elevados. No son costos muy elevados. De todas formas, yo también dejo acá abajo mis correos electrónicos. Este es de la universidad donde yo trabajo y este es el mío personal. Y cualquier inquietud de este tipo podemos averiguarlo y hacer contactos. Incluso tengo muchos contactos con proveedores de equipamiento, como para generar algún contacto si hiciera falta. Perfecto, doña Mariana, no se preocupe, tenemos esa tarea pendiente y la vamos a resolver. Tengo por acá una consulta de doña Gabriela Rojas, dice que si hay alguna recomendación al usar leche de cabra. En realidad, la característica de la leche de cabra, ya lo sabrán ustedes, y si ella lo pregunta es porque tiene ese tipo de leche, es bastante distinta a la leche de vaca. Para mí, como recomendación, la única recomendación es que la leche de cabra sea lo más fresca posible. Acá en Argentina la leche de cabra se utiliza relativamente poco, e incluso muchas veces se termina, para poder elaborar un pequeño batch, se termina juntando leche de cabra de varios días, y eso termina siendo que la leche tiene varios días de almacenamiento. Incluso hasta veces se congela leche de cabra para después poder sacar y llenar una paila de 100 litros, por ejemplo, para hacer dulce. Y esa leche, que ya empieza a mover acidez, después termina generando dulces demasiado fuertes, demasiado agresivos. Entonces, desde la elaboración, en realidad no tiene demasiadas diferencias. Incluso la leche de cabra tiene buen valor de materia grasa, el dulce suele quedar con muy buena palatabilidad en boca. Mayor recomendación es trabajar con la leche lo más fresca posible. Perfecto. Tengo por acá una consulta de don Mauricio Centeno. Dice, ¿la paila de Argentina tiene teflón para raspar las paredes? ¿Cuáles son las revoluciones por minuto de las aspersoras? Perfecto, me encantan las preguntas. Sí, esperen que yo les iba a poner por acá, les voy a mostrar nuevamente las que tenemos acá. Normalmente, acá en Argentina, estos raspadores son de teflón, grado alimenticio, ¿sí? Que es un material que existe apto para contacto con alimentos, y siendo del grupo de los plásticos, es bastante resistente para soportar las temperaturas de interfase acá dentro de la paila. Así que normalmente son de teflón o de grilón, otro material posible para utilizar. Y en cuanto a las revoluciones, esa es un muy buen dato que yo no conté en el momento. Como vos decías, hay mucho para hablar. Lo recomendable es trabajar entre 35 y 42 revoluciones por minuto, ¿sí? Nosotros particularmente acá en nuestras pailas, no sé si creo que acá no se llega a ver, lo que hicimos es, el equipo tiene acá adentro un motorreductor, ¿sí? Con su tablero de control,
Externamente a esto nosotros le acoplamos un variador de velocidad, un variador de frecuencia, y con ese variador de frecuencia podemos modificar la velocidad de agitación a la que querramos. Trabajar con estos valores de entre 35 y 42 revoluciones por minuto permite que ese raspado, si es muy lento, se nos va a empezar a quemar parte del dulce sobre superficie o la proteína empieza a desnaturalizarse rápidamente y terminan quedando dulces muy grumosos. Y si es muy rápido, no le estamos dando ese tiempo de intercambio, ¿sí? Enseguida sacamos a la proteína y la cambiamos de lugar. Entonces, lo ideal es trabajar con este rango, ¿no? Incluso yo, si es para empezar, probaría inicialmente con 35 revoluciones y después ir tratando de ajustarlo. Perfecto. Por acá tengo una consulta muy interesante, dice doña Valeria Benavides. ¿Qué implicaciones tiene no realizar la etapa de homogenización antes del llenado? En realidad, para el dulce de leche, yo creo que no comenté acá particularmente. Para el dulce de leche no se homogeniza la leche como tal, o sea, como proceso de homogenización no se la homogeniza previo a la elaboración. Lo que se puede hacer en el dulce es homogenizar, si estamos en el proceso acá, es el homogenizar al final, o sea, ya homogenizar el dulce. Que como les comentaba, suele ser, el equipo es muy costoso, con lo cual es difícil acceder a ese tipo de equipos. En cuanto a la mezcla previa, ¿sí? Porque por ahí ella lo que comenta es la homogenización en cuanto a, digamos, esta mezcla que va en este tanque, en realidad no es un proceso de homogenización, sí lo que hay que hacer es un proceso de mezclado y darle el tiempo de mezclado, porque uno le está agregando azúcar, ese azúcar se tiene que disolver completamente. Tampoco lo comenté, pero a veces se puede utilizar, o se suele utilizar un poco de leche en polvo, para arrancar con sólidos un poco más altos. Entonces, eso es posible, pero ahí es fundamental darle agitación y el tiempo suficiente para que esa leche en polvo se hidrate correctamente y después no se sienta en el dulce de leche. Nosotros nos ha tocado consumir dulce de leche que tiene sabor a leche en polvo. Eso es porque le ha faltado tiempo de hidratación en este tanque de mezcla inicial. ¿Que cuánto es el tiempo? Y para una buena leche en polvo, por lo menos debería ser 1 hora a 40-45 grados. ¿Cuál es el problema de eso? Y que en nuestro proceso tecnológico le está sumando 1 hora previa al proceso. Entonces a veces se agrega la leche, se agita, se agrega la leche en polvo y ya uno cree que ya está lista y ahí la mandamos a hacer el dulce de leche. Esa leche en polvo no queda del todo disuelta, no queda del todo integrada y después termina apareciendo sensorialmente en el producto final. Incluso a veces hasta los granos de leche en polvo se ven en un extendido en placa, por ejemplo. No sé si en esa era la referencia de la pregunta, cualquier cosita. Sino que nos aclaren cualquier cosita podemos Claro. ampliar. Mientras tanto, tengo una vecina suya de Córdoba, Argentina, doña Verónica Andrea Ajá. Bustos. Dice, buen día, ¿qué cuidados debe tenerse en el caso de envasar dulce de leche en envases de cartón y el tiempo de vida útil? Dice que muy interesante las charlas y agradece. Bueno, por favor, al contrario. Los cuidados en principio son los mismos para todos, ¿sí? Hay una cuestión de cuidados de higiene, de ambiente, etc. La vida útil del dulce de leche envasado es muy difícil darla teóricamente, claramente, porque depende de muchas cosas, de la materia prima, del proceso, de las condiciones, del personal, ¿sí? En los casos de los envases de cartón, es muy importante utilizar un envase de cartón con buenas referencias, ¿sí? Esos envases de cartón suelen tener internamente una laca que los recubre para tratar de disminuir la permeabilidad de la humedad con el envase. La vida útil de un dulce de leche en un envase de cartón no suele estar más allá de 1 mes y medio o 2 meses, por varias cosas. Una, porque el sellado no es hermético, como lo puede ser otro tipo de envases, pero además siempre hay migración de humedad, ¿sí? Por más laca que sea y por
aunque sea muy buen envase de cartón, siempre hay migración de humedad, y antes de algún problema microbiológico podemos empezar a tener problemas sensoriales, ¿sí? en el producto. ¿Cuál es el problema sensorial? Y bueno, que uno está en el envase, comienza en el centro, está bárbaro el dulce, pero se va acercando a la superficie y a la periferia, y el dulce está cada vez más duro. Eso está asociado a justamente la migración de humedad del dulce de leche hacia el envase, y además favorecemos más todavía, como le sacamos humedad, favorecemos más la posibilidad de cristalización. Entonces, en los dulces de leche de cartón suele ser más frecuente la aparición de cristales. En el orden de vida útil, lo siguiente sería trabajar con un envase plástico, con, por ejemplo, la tapa de aluminio termosellada, ¿sí? Ahí ya podemos estar hablando, depende de muchas consideraciones de vuelta, pero de una vida útil que puede rondar hasta más o menos los 6 meses. Ahí ya va a haber que hidrolizar, si uno quiere hidrolizar la lactosa, si uno quiere que durante esos 6 meses no haya procesos de cristalización. Y en un envase de vidrio, cumpliendo todos los requisitos adecuados, podemos tener 1 año o hasta 1 año y medio de vida útil. Y obligadamente necesitamos hidrolizar la lactosa para que no cristalice en ese tiempo. Pero todo va a depender del tiempo de consumo de nuestro público meta. Si vendemos a un consumidor que que se gasta esto una vez al mes, puede que el envase de cartón sea más efectivo, pero si lo vamos a distribuir a una escala mayor, posiblemente sea más razonable pensar en un envase de vidrio. Por acá tengo otra consulta de doña Ruth. Ella nos dice, la paila, ¿qué tipo de chaqueta tiene? Y el tiempo de 5 litros de leche, ¿en cuánto tiempo podríamos tener preparado bueno, ya puede manjar, supongo que nos sigue de Colombia. Supongo que la chaqueta te referís a lo que le llamamos el encamisado, entiendo yo. Posiblemente, correcto. Sí, en realidad la paila lo que tiene es una doble pared, si miramos de vuelta la foto, acá lo que tiene es una doble pared. En nuestro caso internamente circula vapor para poder calefaccionar. Cuando uno trabaja con una producción muy pequeña, un microemprendedor, esto se puede hacer con pailas con baño de aceite, son equipos mucho más chicos, y dentro de esta doble pared, en vez de circular vapor, circula aceite. El aceite se calefacciona, se calienta en una hornalla aparte, y se lo hace circular por este encamisado. ¿Por qué es importante? Porque a veces uno dice, bueno, no le puedo circular agua caliente. El problema es que con el agua caliente no vamos a alcanzar temperaturas mayores a 100 grados. Entonces no vamos a alcanzar esos procesos necesarios para las reacciones de maillard y caramelización. En cambio, con un aceite caliente, podemos ese aceite calentarlo hasta tranquilamente 130 grados sin tener internamente una temperatura adecuada para los procesos. ¿Bien? El tiempo de cocción, yo digo que normalmente el tiempo de cocción de un dulce, ya sea en una ollita o en una paila de 2000 litros, estamos alrededor de las 3 horas, 3 horas y media. Ahí deberíamos andar bien. Después obviamente va a depender de las condiciones, ¿no? De qué medio de calefacción utilizamos, qué tipo de equipo, pero normalmente en 3 horas, 3 horas y media estamos bien. Perfecto. Tengo una última consulta por acá de la señora Samaria Vargas. Dice, buenos días, ¿qué cantidad mínima de grasa debe tener la leche? ¿O cuál es el porcentaje ideal para esos productos? Sí, ahí en el caso de la leche, si es una leche de vaca, para lograr un dulce de leche dentro de un parámetro palatable y adecuado, es 3% mínimo de grasa en leche. Después, ideal, en realidad siempre lo ideal va a depender de los gustos. Si uno le agrega y uno parte de una leche con mayor porcentaje de materia grasa, obviamente va a obtener un dulce de leche con mayor porcentaje de materia grasa, y el dulce de leche va a ser más cremoso. ¿Sí? Son características distintas que uno puede buscar. Generalmente la industria, ¿qué hace? Y se va a los límites que pide la legislación. Si la legislación, por ejemplo, para el dulce de leche dice que tiene que tener mínimo 6% de materia grasa, busca ese 6%, ¿por qué? Porque el resto de esa materia grasa la utiliza para otros procesos, ¿no? Por una cuestión de costos.
Ahora, cuando uno hace dulce de leche a baja escala, es que puede pensar en decir, bueno, yo trato de trabajar con una leche con mayor contenido de materia grasa y me va a quedar un dulce de leche con características distintas. Nosotros acá hace unos años hicimos pruebas con la elaboración de dulce de leche con leches de vaca Jersey. Las leches de vaca Jersey tienen la particularidad de tener un valor de materia grasa de entre el 6 y 7%, la leche cruda. El dulce de leche realmente era una crema de dulce de leche, una cosa espectacular. Después, si uno evalúa costos, dice, pero pará, este costo lo tengo que incrementar con respecto a un dulce de leche que tiene la mitad de materia grasa. Bueno, son mercados distintos, obviamente. Perfecto. Creo que ella quiere complementar la pregunta. Bueno, nos agradece la respuesta y dice, consulta sobre la relación de grasa y sólidos de leche en polvo. Digamos, ¿cómo podemos medir el parámetro ideal? Sólidos de leche en polvo. Digamos, porque Perdón. estábamos hablando de las cantidades mínimas de grasas, pero cuando uno utiliza en la mezcla, no sé, supongo que por escasez de leche fluida o por tratar de hacer el proceso diferente, que voy a mezclar esas grasas y los sólidos de la leche en polvo. ¿Cómo puedo calcular yo para, como dice usted, no me sepa el dulce de leche a leche en polvo? Bien, ahí lo que habría que hacer es, lo que normalmente uno hace es lo que llama un balance de masa. Decir, bueno, a ver, ¿cuánta leche tengo? Y esa leche fluida, y esa leche fluida, ¿cuánta materia grasa tiene? Y después la leche en polvo, ¿qué tipo de leche en polvo? Hay también que ver si es leche en polvo entera, si es leche en polvo descremada. Y lo que uno normalmente, a grosso modo, porque habría que hacer un balance fino, pero a grosso modo lo que puede decir que el rendimiento en leche fluida de un dulce de leche es del 50%. Entonces, si yo parto, por eso decíamos, si partimos de leche fluida que tiene 3% de materia grasa, si el rendimiento es del 50%, vamos a obtener un dulce de leche con 6% de materia grasa, ¿sí? El doble de materia grasa. Cuando a nosotros agregamos leche en polvo, lo que estaríamos haciendo es, a ese valor, agregarle directamente la proporción de grasa que nos va a decir el proveedor de la leche en polvo. ¿Sí? Y ahí uno puede determinar ese valor de grasa final que va a tener, o estimar el valor de grasa final que va a tener el dulce de leche. Después, para el tema de la correcta hidratación y que no tenga efectos posteriores, eso no hay ningún problema siempre que se hidrate adecuadamente, ¿no? Que le demos el tiempo de hidratación a esa leche en polvo en función de la leche fluida. En cuanto a cuánto agregar, mi experiencia, por lo que hemos hecho en varias pruebas, nosotros incluso acá, yo trataría de no agregar más de un 20-30% de esa leche en leche en polvo, ¿sí? Si uno trabajando con leche fluida y leche en polvo. ¿Por qué? Si yo agrego más leche en polvo, en principio podemos hacerlo. Lo que va a pasar es que vamos a arrancar el dulce de leche con un nivel más alto de sólidos totales, obviamente aportados por esa leche en polvo, y el tiempo de elaboración va a ser más corto, y posiblemente no le demos el tiempo adecuado para que se den las reacciones. O sea, el dulce de leche va a llegar a nuestros 70 Brix finales en menor tiempo y posiblemente le falte color, le falte sabor, porque no le dimos ese tiempo suficiente para que se den las reacciones de maillard y caramelización. Con lo cual, en principio, mi recomendación es no más de un 20-25% de leche en polvo en esa mezcla. Bueno, ya para cerrar, yo creo que esta va a ser la última pregunta. Don Mauricio Centeno dice que si podemos comentar algo rápido de la leche condensada azucarada. A ver, la leche condensada, normalmente las leches condensadas son leches que, a ver, quiero mostrarles de acá. Las leches condensadas son leches que se evaporan en equipos industriales, ¿sí? En evaporadores de tipo Falling Film, y que lo que tienen es una concentración y un agregado de azúcar, por eso es leche condensada azucarada. No sé si el comentario es porque muchas veces a nivel casero uno dice, ¿cómo puedo hacer dulce de leche? Bueno, agarraba la cajita o la latita de leche condensada azucarada y calentala a baño María y vas a obtener dulce de leche. Por supuesto que va a tener características similares. A mi Los procesos entender son no, diferentes. claro, a mi entender no es dulce de leche. A lo sumo lo que podemos obtener es una leche condensada, azucarada,
con ciertas características del dulce, Ujú. pero no es dulce de leche porque no tuvo todos esos tiempos, esas temperaturas que tiene que alcanzar el producto para que se dé maillard principalmente, porque cuando Ujú. uno tecnológicamente elabora leche condensada, justamente no quiere que se den esas reacciones, porque yo quiero que la leche condensada sea clarita, tenga el color lo más parecido a la leche posible, entonces va en contra de... Y después yo lo quiero transformar en dulce de leche, pero nunca voy a lograr, de hecho acá la técnica es decir, poner en baño María y dejarlo calentar. Pero como lo pongo en baño María, nunca voy a superar los 100 grados, con lo cual no favorecemos esas reacciones de maillard y caramelización. Podemos hacer un producto de consistencia parecida, de color parecido, pero no es dulce de leche. Claro, sí, recordemos, el dulce de leche es el dulce de leche y la leche condensada, la leche condensada. No Exactamente. queramos meter gato por liebre, como decimos popularmente por acá. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. La verdad es que ha sido una conferencia muy interesante. Se hizo a esta hora por la diferencia de horario con Argentina. Ahí a ustedes les va a quedar esta conferencia si la quieren repasar en nuestro canal de YouTube, va a quedar en el Facebook y la presentación va a quedar en la sección de publicaciones de nuestra página web, donde están los resúmenes de todas las charlas que hemos dado hasta el día de hoy. Les recuerdo que hoy a las 4 de la tarde tenemos una charla sobre enzimas exógenas en las dietas de vacas lecheras a cargo del profesor Walter Rivera de la Universidad de Costa Rica, para que por favor hoy hagan la excepción conmigo y me acompañen 2 días, dos charlas diferentes. También extenderle la invitación, recuerden reservar su espacio para el Congreso Nacional Lechero que tendremos los días 15 y 16 de noviembre. Estamos a muy poco de estar por allá y lo único que nos falta es que ustedes se inscriban. Profesor, muchísimas gracias por su conferencia. Le dejo el micrófono para que dé unas palabras finales y nos podamos despedir. Bueno, Bárbara, no, más que nada, simplemente agradecer a ustedes la invitación, el espacio y nada, quedarme a disposición por dudas o consultas sobre el tema u otros temas relacionados a la industria láctea y para mantener este lazo que creo que entre países no exactamente vecinos, pero sí hermanos debemos mantener. Muchísimas gracias, profesor, y gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Nos vemos en un par de horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena jornada.